Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Valesca Nanía por acá de Psicoduca. Lucía, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas bien? Hola, hola Valesca, sí, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias primero por la invitación de aceptar, ¿no es cierto?, a participar de este espacio, de este live en Psicoduca. Estoy muy contenta de que podamos retomar de nuevo las actividades de Psicoduca contigo, que es un espacio, un programa que queremos desarrollar para la familia, en donde el propósito final es compartir con ustedes, compartir con los padres, compartir con las mamás, con la familia en general, que sabemos que en este periodo de pandemia lo han pasado pésimo, lo están pasando mal. Y también es un espacio dedicado a la familia en el cual queremos dar la oportunidad de preguntar, de consultar y de alguna manera resolver dudas en torno a la infancia y a la educación de sus hijos. Por eso, en este relanzamiento, en este nuevo programa o en este nuevo espacio virtual, vamos a invitar a Lucía Ferreira, que ella es apoderada de Psicoeduca, una gran mamá, una gran luchadora, que nos ha Gracias. acompañado durante muchos años, lleva como 2 años con nosotros, Sí, y hemos trabajado arduamente en diferentes etapas de la vida de su hijo y queremos compartir experiencias, queremos compartir aprendizajes, queremos compartir con ustedes. Y por eso que este espacio se va a dar todos los días lunes en la tarde, de 5:30 en adelante. Queremos invitar a toda la comunidad a seguirnos y a hacernos preguntas. Lo más importante es que nos pregunten lo que necesiten y nosotros desde Psicoduca y desde nuestras plataformas vamos a intentar responder lo que más podamos. Bueno, primero, Lucía, agradecerte, ¿no es cierto?, la posibilidad de estar conmigo en este espacio. Para mí es un orgullo también contar contigo. Y celebrando este mes, ¿no? Este mes tan especial que es el mes de la concienciación mundial del autismo. Ahí tenemos a Santi, así es, sí, aquí está Santi, a que veces va a nos está participar, parece. saludando. Bueno, pero está bien, ¿no? Porque esto es así. Esta cosa Claro, del internet y los live son espontáneos y la idea es que sea así, ¿no? Estamos celebrando en abril, todos los abril de nuestros años, celebramos el mes de la concienciación mundial del autismo, una fecha para todos los que trabajamos en esta área importante, ¿no? Queremos claro. llegar a más familias, queremos contarles de qué se trata el TEA, porque el TEA no es solamente en el mes de abril, ¿no? El TEA es siempre, durante todo el año, 24/7, y detrás de eso, detrás de ese diagnóstico, hay una familia, hay dolores, hay dudas, hay expectativas y muchas cosas que hacer, ¿no? Por lo tanto, queremos celebrar con este espacio el día, o sea, el mes de la concienciación mundial del autismo y abrir espacios de conversación. Lucía, cuéntanos tu experiencia de cómo ha sido este mes de celebración, entre comillas, ¿no? Porque todos levantamos carteles, nos ponemos polera azul, Claro. hacemos diferentes cosas. ¿Cómo lo has vivido durante este periodo? La verdad es que en el periodo de cuarentena ya este es el segundo en cuarentena el día de la concienciación del autismo, o el mes Sí. completo en realidad. Así que ambos, los 2 años que he tenido desde el diagnóstico de Santiago, en realidad los hemos vivido encerrados. Así que lo que más he hecho es tratar de concientizar desde las redes sociales, conversando con familiares, con amigos, explicando el simbolismo del color azul, explicando distintos aspectos del TEA para que de cierta manera desde la base de cómo se relaciona Santi con su entorno, también logren entender a otros niños que pueden tener en su propio entorno distintas personas. Mm. Así que así lo Y hemos visto que más que nada. Sí, y qué difícil también debe ser en esto de la pandemia, ¿no? Porque hoy día escuchaba, bueno, no hoy día, sino que durante todo este tiempo hemos escuchado a diferentes actores, ¿no?, sociales Mm, hablando de la infancia, hablando de lo difícil que está siendo para las familias en general mantenerse encerrados, básicamente, porque eso es, o claro. sea, tienes que estar encerrado. Y también qué difícil ha sido para los papás, ¿no? De niños en general, o sea, todos, estar encerrados y no poder socializar, no poder compartir, no poder aprovechar los entornos sociales y culturales que tenemos a disposición. Y desde ahí también hacer un llamado, no sé si tú piensas lo mismo, Lucía, pero esto de la discriminación en el TEA, yo creo que es algo que yo de verdad, lo digo personal, no podía partir de este live si no lo decía. No, Porque, sí, yo porque más allá del TEA, completamente de acuerdo. todos hablamos del TEA y de esto del diagnóstico y cuáles son los síntomas, súper bien. Pero ¿qué está pasando con la discriminación en el TEA?
Mira, ¿sabes qué? Yo de repente siento que es algo, de repente a veces puede ser hasta casual, porque yo he tenido una situación bastante complicada con la discriminación directamente con una vecina que tengo en el edificio Mm, donde vivo, pero la situación se ha ido convirtiendo de tal forma en la que me he dado cuenta que hay más gente que entiende que la gente que discrimina. Por ejemplo, yo acudí a pedirle ayuda a mis otros vecinos, explicándoles la situación que estábamos viviendo y no te imaginas cómo nos han apoyado. Nos han enviado ¿sí? cartas, sí, nos han escrito reclamos, nos apoyan, están como vigilando siempre que a Santi no lo discriminen, que no le griten cosas. Entonces, a la larga creamos como un grupo de contención súper fuerte versus una sola persona. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que, claro, para empezar, bajo mi punto de vista, y espero creer que siempre son menos los que discriminan versus las personas que entienden. Pero me llama mucho la atención que la empatía, que por lo menos he recibido yo con la situación que nosotros vivimos como familia, ha sido enorme. Así que aprovecho a agradecer porque sé que algunos querían conectarse hoy día, si es que algunos de mis vecinos están conectados, les agradezco un montón todo el apoyo que nos han dado. Y nada, o sea, a mí lo que más me preocupa es que esta situación le ha pasado a muchas personas. Yo viralicé esto que nos sucedió con Santi y mucha gente se me acercó, me escribió que tienen un vecinito que tiene TEA, que los han multado, que no los dejan usar en los juegos, que cuando salen en cuarentena les gritan cosas Pero que y que no falta saben de, cómo pero ayudar. ¿sabes qué? Esto me pasa que yo te escucho y es como que me sale una cosa muy profunda. Yo ahora que voy a ser mamá, ¿no? También en este proceso interno me da una rabia gigante porque, y lo digo honestamente, o sea, es una molestia, porque la falta de empatía que estamos viviendo hoy día es brutal. O sea, esto de hacer juicio y de no reconocer la diferencia en el otro y de simplemente decir, me molesta tu hijo, me molesta que grite, me molesta. O sea, el nivel que hemos llegado hoy día de no tolerar al otro me parece que es realmente preocupante, sobre todo en la infancia, porque si uno se pone a mirar, y datos más eh, clínicos, ¿no? Si uno se pone a mirar la salud mental de nuestro país, antes de la pandemia, Lucía, sabíamos, ¿no? Que la población adulta tenía muchos problemas de salud mental, altos niveles de depresión, alta tasa de suicidio también, incluso en Claro. adolescentes. Por lo tanto, imagínate eso en niños. O sea, imagínate el costo que esto significa Adiós. en niños. Todavía no Claro. nos vamos, Santi. No. Todavía estamos vivos. Espera un ratito, Santi. Entonces, eso a mí me parece que es brutalmente, no sé, me da mucha pena como sociedad, porque cuando tú discriminas, algo pasa contigo. O sea, cuando tú estás discriminando al otro o denostando al otro, algo está pasando contigo, ¿no? Como ser humano. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que igual tiene una relación con los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Yo Mm. creo que, por un lado, el uso de las redes sociales o el mal uso de las redes sociales ha generado que la gente tenga la intención de decir todo lo que piensa. Porque no importa, si yo opino esto, lo digo y seguramente va a haber gente que me apoye y gente que no y no me interesa. Entonces, Tampoco te eso. ven, ¿no? Claro, pero eso lo están extrapolando algunos a su vida cotidiana. Entonces Mm. escriben o gritan, oye, que se calle ese niño enfermito, porque están acostumbrados a dar su opinión en cualquier parte y están escudados bajo un celular o tras un computador, pero en la vida diaria no les resulta. Por eso te decía que en mi caso personal al principio obviamente fue muy dolorosa la discriminación que recibió Santi constantemente, pero ha parado más que nada por la reacción de la comunidad. Bueno, eso es Entonces, maravilloso, porque eso quiere decir que claro. hay un grupo de personas que efectivamente está solidarizando, está siendo mucho más empático Mm, y está también apoyando y contrarrestando claro, lo que algunos, ¿no? Algunos están ensuciando. Esto es como lo de la pandemia, ¿no? Todos estamos tratando de estar en casa, guardando, ¿no es cierto?, las medidas de cuarentena que las instituciones han dispuesto, pero hay algunos que siguen, ¿no es cierto?, eh, claro, cometiendo, cometiendo infracciones, haciendo fiestas y finalmente ensucian todo el trabajo que hay detrás, ¿no? exactamente. Yo creo que es más que nada quiero pensar, por un asunto de que yo todavía pienso que la gente es buena, que son situaciones pequeñas y puntuales que de muy mala suerte nos han tocado vivir ahora, tanto a nosotros como familia como al centro donde va Santiago, que también hay una persona que está generando discriminación bastante fuerte.
Pero lo vamos a Entonces, resolver, lo vamos a resolver. no, lo sé, pero por eso yo lo que aprendí con la situación que nosotros vivimos es que hay que confiar también en las otras personas. Hay una generación de mamás, de papás, que están muy conscientes del TEA, que reconocen el TEA en otros y que les enseñan a sus hijos a ser empáticos. Y también hay generaciones de niños. Mi hijo, por ejemplo, Santi tiene 6 años. Hay niños de su edad que cuando se podía ir a los parques a jugar, me preguntaban qué le pasa, por qué no me responde cuando yo le hablo. Y yo les explicaba, es que él tiene autismo. Ah, mi mamá me habló de eso. Me pasó unas 5 o 6 veces y me llamó Pero mucho la qué atención. bonito, pero qué Sí, bonito o eso. yo tengo un compañero del colegio que tiene autismo, pero habla, y los niños son muy puntuales, son muy básicos, entonces, pero él habla más que el tuyo, me dice. Me da mucha risa, pero ellos entienden. Entonces trataba al niño de acercarse a Santi desde otro punto, como lo hacemos nosotros o ustedes los terapeutas. Entonces me llamó mucho la atención. Entonces yo más que nada estoy consciente de que, y creo que lo más importante es educar a la generación que está educando a la generación que viene más adelante, a los niños que van a Exacto. ser adultos a futuro. Porque por lo menos las discriminaciones que hemos notado nosotros más cerca son personas mayores que quizás en esa época el autismo acá en Chile era algo completamente oculto, Exacto. completamente para nada visibilizado. O sea, las familias, si tenían un niño con autismo, ese niño no salía de la casa, no se escolarizaba, Se o lo escondía. mandaban o lo mandaban a un hospital psiquiátrico y Sí, nunca más se claro, hablaba y se le claro, generalizaba como enfermito. Entonces, por eso exacto. hay personas que le siguen diciendo de la misma forma. No solo TEA, síndrome de Down, trastorno específico del lenguaje, no sé. Sí, es así. Entonces, Sí, ahora yo quiero hacer un llamado también a la comunidad a que nos manden sus preguntitas, si quieren compartir sí, experiencias, si quieren, tienen dudas respecto de algún tema puntual o quieran, no sé, denunciar, no sé. Pero lo que quieran compartir con nosotros, vayan escribiéndonos a través de nuestras redes sociales de Instagram y nosotros vamos a ir resolviendo poco a poco, en la medida que vayamos conversando, estos temas que son tan importantes. Cuando tú hablas de esto de ir educando, ¿no? De educar a la gente, a las generaciones, pensemos en el colegio. ¿Cómo educamos a un niño que tiene 4 años, 5 años, 6 años? Ese niño que te dice, ah, sí, mi mamá me habló de autismo. Para llegar a eso, en el fondo, necesitamos espacios inclusivos. Necesitamos exacto. abrir las puertas de los colegios. Este es un mensaje desde mi punto de vista profesional y personal, ¿no? Necesitamos abrir las puertas de las instituciones educativas para poder aceptar a niños en condición de TEA u otra condición, ¿no es cierto? Y generar programas que permitan la educación igual que el resto. De esa forma, los profesores van a normalizar esto, los padres lo van a normalizar. Ya no va a ser el niñito como, que tiene ese problema, ¿no? Sino que va a ser uno más dentro del grupo diverso, porque entendamos que un grupo de curso de 30 niños, 20 niños, son todos distintos, Lucía, no son iguales. Claro. Yo creo que desde el uso de las palabras se puede generar cambios. Por ejemplo, de pasar al niño enfermo, al niño con un trastorno psiquiátrico, al niño con una condición, ahí generas un cambio. Explicarle a los niños que no es un trastorno, no es que esté loquito, no es que tenga un problema mental. Es una condición. Por eso se llama condición dentro del espectro autista. Claro, lo que Entonces, pasa es que ahí el el lenguaje, detallar, disculpa, el lenguaje es fundamental y eso lo hemos exacto, conversado muchas veces en Psicoeduca respecto de cómo tú te refieres a una persona y extrapolemos esto, Lucía, no solo al niño, sino hablemos al señor de la esquina, claro. a la colega, a quien sea, que la manera que tú tienes de hablar, de referirte, el tipo de adjetivos que utilizas para explicar alguna situación o alguna característica personal es absolutamente determinante en la realidad que vas a crear frente a ese tema. Por supuesto, por supuesto. Cuando, Yo creo que hay que tomar, yo creo que uno como papá de un niño con TEA o en condición de autismo, más que nada tenemos que tener la buena disposición de educar. exacto. O sea, a mí siempre me pasa que gente que quiere mucho al Santi, familiares, cercanos, igual lo tratan de repente se les sale y dicen, no, es que él está enfermito, es que él es autista o él tiene autismo, entonces yo Claro. los trato de educar con la palabra para que
porque soy de la idea de que del boca en boca sigue existiendo. O sea, si yo le explico a esta persona que esto no es una enfermedad, que es una condición, seguramente cuando ella explique esto a otra persona va a decir, no, es que es una condición. E ir educando así, de boca en boca, ir de a poco generando los espacios, porque a la larga eso es lo que yo creo que nos va a funcionar, es que nosotros obliguemos, impongamos nuestros espacios y los espacios para nuestros hijos. Y en ese sentido, de esta obligación, ¿no?, de los espacios, es importante recordarle a la comunidad que el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, dispuso de un permiso que pueden salir 2 horas diarias los niños en condición de TEA con su salvoconducto respectivo, ¿no?, y toda su documentación. Pero también se estaba hablando esta última semana, Lucía, de la franja horaria para los niños. No sé si leíste eso. Sí, sí, y encuentro la verdad, ¿qué yo te encuentro parece? absurdo, es que me parece absurdo decir que funcione en la misma franja horaria del deporte, porque esa franja horaria De es de las 6 a 6 9. a 9. O sea, levantar a Increíble. un niño a las 6 de la mañana para que juegue, no lo mantengo. O sea, si están encerrados van a estar Sí. felices, van a levantarse a las 5 de la mañana, van a estar listos antes que uno, pero no es el horario. O sea, yo No, creo y que piensa que ahora viene independiente. invierno, además. O sea, Claro, 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 ¿no? Y aparte si tú sales a esa hora, igual está lleno de gente, o sea, a la larga tampoco funciona. Yo soy de la idea, y quizás me esté equivocando porque no soy experta, pero yo creo que el mismo permiso que tienen los niños en condición TEA, podrían tenerlo los niños, todos los niños. Y uno como que papá no saca el sea, permiso, pone claro. el dato y en una franja horaria de 2 horas, pero que cada papá determine en qué horario es, porque yo creo que nadie tiene derecho a meterse en las rutinas de cada familia. O sea, claro, cada familia tiene un mundo distinto. El tema es Claro, que o toda sea, la familia puede optar a ese permiso de 2 horas finalmente, ¿no? Como esa es la lógica. Tener la oportunidad y el claro. permiso de poder salir, de poder en el fondo disfrutar un rato del espacio libre, pero Y en el claro, de horario que 6 a en el 9 de la horario que ellas mañana puedan. es complejo un horario de mañana. Claro, por eso te digo, yo lo restringiría a un horario, o sea, el mismo permiso que hay para los niños con condición TEA debería ser para todos los niños. Quizás si quieren más o menos agrupar para que no salgan todos juntos, podrías poner que este permiso los niños de 0 a 10 años lo toman solo en la mañana, pero una mañana de 9 a 12 del día, por ejemplo, y en la tarde pueden salir los más adolescentes, pero también acompañados de un adulto. No Claro, lo que puede, pasa es que un poco. lo que yo veo, por lo menos hoy día, es que están tratando de normar todos los espacios públicos con grupos etarios, ¿no? Mira, ahí está Santi, saludamos a Santi, toda la Hola, comunidad. eso. Hola, ahí saludó. Súper. Bueno, están tratando como de normar, ¿no? Estos espacios como en tal franja salen los adultos mayores, después salen los niños en condición de TEA, no sé, salen otro grupo de personas. Tratar como de normar un poco, porque si no, claro, podría ser que se genere un desorden, ¿no? Me imagino yo que tiene que ver con eso, tú que estás más cerca de esa información. Sí, mira, primero el permiso para desplazamiento para personas dentro de la condición de espectro autista no tiene un horario fijo, son 2 horas y uno puede tomarlo en Claro, cualquier momento. exacto. El Y horario todos para los ir al días, supermercado, ojo, y todos los todos los días, días, sí, exacto. para ir al supermercado, para todas esas cosas es similar. Yo creo que es difícil normar las salidas porque, como te digo, cada familia y cada persona tiene su rutina. O sea, yo cuando uso el permiso con Santi no uso todos los días al mismo horario. Primero lo uso cuando yo siento que él está desregulado y necesita salir. Entonces no es todos los días. También tiene que ver un poco con lo que uno piensa como papá. Yo creo que un niño, cualquier otro tipo de niño, no necesariamente tiene que salir todos los días, podría salir día por medio y eso depende del criterio de los papás. Por eso es importante que Exacto. fuera un permiso que nazca desde el padre como tutor y que saque al niño para que pueda distraerse y tomar aire, etcétera. Considerando la necesidad de ese niño en particular, ¿no? Yo creo que Claro. con esto se viene un poco también a aclarar esto, cuando aparte de los permisos solamente para niños en condición de TEA, se pensó que Uh-huh. los demás niños pareciera ser que no lo necesitan, ¿no? Como que, bueno, ellos pueden estar encerrados. Y al cabo de un Claro, año nos damos cuenta que no, o sea, que todos los niños en general necesitan un espacio de recreación fuera de casa. O sea, en términos de que salud claro, mental, es imposible tenerlos encerrados tanto tiempo. Si esto está siendo muy dramático, considero yo. sí, yo creo que ese es el punto. Yo creo que en primera instancia generaron este permiso primero porque nunca se esperó que estuviéramos tanto tiempo en esta situación.
Entonces decían, ya, los niños pueden, hay que enseñarles a que tengan paciencia. Está bien, pero ya llevamos más de un año en esto. Entonces, no solo los niños, todos nosotros estamos con distintos problemas para poder aceptar esta nueva condición en la que estamos viviendo, en el encierro, en no poder ver a nuestra familia, no poder ver a nuestros amigos. Entonces, es entendible que para los niños también sea más difícil. Yo creo que donde se pasa a llevar un poco, para mi punto de vista, se pasa a llevar los derechos de los niños, a entender que los niños son personas en formación. Y como personas en formación, en realidad, como personas en formación, no suelen entender todo. O sea, yo no le puedo explicar a un niño, esté en condición TEA o un niño neurotípico, decirle, mira, no puedes salir porque el coronavirus, etcétera. El niño entiende, pero con un tiempo ya se aburre y dice, quiero ver a mis amigos, quiero ir al colegio, quiero hacer mis cosas, quiero jugar a la pelota. Y para ellos, que son personas en formación, les cuesta mucho más entender que a uno que es adulto, que entiende más el hecho de que a futuro ya esto va a pasar, pero para los niños de repente se agotan un poco. O sea, y tampoco tienen por qué entenderlo, ni saber efectivamente cuánto tiempo falta para salir, ni saber efectivamente todas las condiciones. Los niños en general están muy informados, saben que estamos con la pandemia, saben que estamos con el coronavirus, lo tienen claro, lo entienden. Pero claro, llega un momento que finalmente también necesitan este espacio, y también los papás. O sea, a ver, convengamos de que los papás están también trabajando en casa, están encerrados, y hay un tema como de estrés permanente que yo siento que cada día está aumentando. El otro día leía, Lucía, en un programa, en una crónica que salía el día de furia, ¿no? Como de las familias chilenas. Esto de que todas las familias están teniendo así como el día de furia en el cual se destapa, ¿no es cierto?, este cúmulo de emociones y de estrés, y revienta en cualquier situación cotidiana. Eso es lo que está pasando hoy día. Estamos teniendo una sociedad altamente estresada, altamente afectada emocionalmente, y por lo tanto estos espacios, ¿no es cierto?, de poder sacar a los niños un ratito, ayuda bastante. Ayuda bastante a poder calmar, ¿no es cierto?, en la medida que los niños están tranquilos, los papás también están tranquilos. Wow. Pero si tenemos niños alterados, tenemos papás alterados igual. Por supuesto, por supuesto. A mí y lo otro que preocupa bastante, que no se puede no decir, es que ese nivel de alteración genera otros problemas mayores, como la violencia. La violencia intrafamiliar. Y vamos avanzando en esa etapa. Claro. O sea, ¿Cuántos niños hoy en día que no pueden salir están viviendo una situación de violencia, sea física o verbal? Puede ser de sus padres o de gente que vive en su entorno, y que de repente esto de salir, en realidad, ya, al tiro me lo pongo, esto de salir póntelo. Para los niños puede ser, ya, perdón al público, ya, ahí. No pasa nada. Esto de salir, en realidad a los niños también los va a distraer un poco la situación, o incluso pedir ayuda, ¿te fijas? Porque yo creo que hay que decirlo, o sea, existen situaciones de violencia, y en este país las tasas de violencia intrafamiliar y las tasas de violencia contra los niños es enorme. Entonces, ¿Y sabes lo que va a pasar es una vía de después? escape. Lo que va a pasar después, que generalmente pasa, ¿no?, cuando hay catástrofes así de este tipo, o situaciones muy adversas que vive la humanidad, la sociedad, pasa que durante un periodo en el cual se vive esta crisis, ¿no?, uno tiene herramientas para contener y para manejar la situación de crisis, ¿vale? Pero conforme empiezan a pasar los años, ¿no es cierto?, esa población que vivió esa crisis en esa época tiene un impacto después. Nosotros hoy día no sabemos lo que va a pasar en esta generación de nuestros niños de aquí a 3, 4, 5, 10, 15 años más adelante. No sabemos, o sea, estamos preocupados de no contagiarnos, que está bien, estamos preocupados de que nuestro país salga adelante respecto de las medidas sanitarias, perfecto, estamos intentando de que la economía se reactive, también está todo perfecto. El punto está en que hay algo oculto en términos de salud mental que está acumulándose permanentemente con toda esta situación, y que aún no sale a flote. Aún no sabemos cómo va a reaccionar esta generación, nuestra generación también, pero la generación de los niños, Lucía, los adolescentes hoy día, niños de 10, 11, 12, 13, hasta los 15 años, ¿qué va a pasar con esos niños después? Entonces, ahí los especialistas y las políticas públicas tienen que estar muy atentas en términos de salud mental, porque el impacto del COVID en nuestras vidas no sabemos cuál va a ser más adelante.
Claro, sobre todo a nivel psicológico, que en definitiva, tal como tú Exacto. dices, va a generar cambios. Yo, mientras tú conversabas, me acordaba de hartas cosas que he leído respecto a las situaciones postguerra que se vivieron Exacto, en tal tiempos cual. anteriores. Que uno decía como, ya, si tú no fuiste un soldado que fuiste a la guerra, en realidad no te pasó nada, pero todo tipo de trastorno mental que se vino posterior a las guerras, tanto para las mujeres que se quedaron en Exacto. casa, como los niños que tuvieron que ver a sus papás o que quedaron con la incertidumbre de saber si sus papás volvían o no, eso generó todo un cambio generacional y una Pero generación completa distinta, que a la imagínate lo que larga pasó con el terremoto. O sea, ya cuando pasó lo también, del terremoto fue una crisis importante. Después exacto, pasó el tema del estallido social. También tiene niño, un costo importante en la salud mental de los adolescentes, los niños. por Y ahora supuesto, estamos en esta pandemia que ya va casi 2 años. Entonces, acá el llamado es, mira, siempre nosotros pedimos a la familia que consulten a tiempo, que no dejen pasar situaciones de riesgo, que simplemente consulten, porque una situación psicológica puede traer consecuencias mayores a lo largo del tiempo. Si tú no lo vas resolviendo, lo puedes tapar y puedes hacer cuenta que no pasa nada, pero sí están pasando claro. cosas en términos emocionales y Mm, psicológicos. sí, no, y sin duda yo creo, porque lo otro, también hacerle llamado a la gente, yo desde mi punto de vista como mamá, uno de repente como que también como adulto se deja estar en un poco con el asunto mental. O sea, yo digo ya, ¿para Sí. qué voy a ir al psicólogo si no voy a Lo gastar puedo plata en el resolver psicólogo? y lo puedo resolver Claro, yo. o lo resuelvo sola. Yo creo que ese tipo de pensamiento no puede ser con los niños. O sea, si yo veo que mi hijo, al estar encerrado, ha adquirido comportamientos distintos a los que tenía pre-pandemia, si lo veo más triste o lo veo más melancólico o cualquier otro tipo de síntoma que uno vea que su hijo respecto a su personalidad ha cambiado, yo creo que en eso no hay que escatimar ni en gastos ni en tiempo. O sea, es mejor llevarlo al psicólogo y ayudarlo desde ahora, porque gracias a Dios las terapias psicológicas igual se pueden hacer por Zoom. Entonces los niños Sí, quizás y necesitan existen conversar. además existen fundaciones e instituciones, ¿no es Sí, cierto?, para todo tipo de personas. O sea, yo siento que hoy día, en este periodo de pandemia, no es exclusivo ir al psicólogo. O sea, si uno se pone no, a para mirar, nada. hay grupos de psicólogos que atienden incluso sin costo para poder apoyar en estos periodos de Sí. crisis. Entonces, hoy De día, hecho, sí, de hecho, claro, disculpa, de hecho, el sí, sí, Ministerio de Salud tiene el programa telemedicina a través del teléfono del Fono Salud Responde, donde exacto, también te dan tratamiento psicológico a adultos y a niños, y te asesoran y te guían, y es gratuito. Entonces, exacto. las opciones están, el asunto es quizás llamar a la gente a que se ve, a priorizar en los niños, en todo sentido, Lo que lo que pasa es se que, pueda. claro, lo que pasa es que no sacamos nada con... yo siempre digo esto, Lucía, la terapia psicológica sí está bien para los niños en momentos, ¿no? Pero si tengo a papás absolutamente estresados y con falta de control y pasándolo mal, es muy difícil que eso tenga un impacto significativo en los niños. Acá el abordaje tiene que ser primero los padres, porque los niños Mm, están todo el tiempo con sus papás en casa. Entonces, ¿de qué sirve que la terapia sea solo centrada en el niño cuando llega a su casa? Y perdona, pero el contexto puede ser súper agresivo también. Entonces, claro, por acá el supuesto. abordaje tiene que ir directamente a los padres. Necesitamos, y por eso lo estamos hablando en Psicoboca contigo, ¿no? En este espacio que hemos determinado para poder hablar de salud y educación, porque queremos también que los papás entiendan que el rol de ellos en la educación de sus hijos es vital y es fundamental. Y no Por basta solo supuesto. con que vaya al colegio, no basta solo con que vaya a la terapia, no basta solo con que haga la tarea. No, acá hay un tema emocional y psicológico que primero los papás tienen que estar empoderados y luego desde ahí, cómo desplegamos los apoyos a nuestros hijos. Por supuesto, y es un asunto con tensión también. Y yo no sé, yo lo digo por mi ejemplo, por mis vivencias constantes, o sea, en este periodo de pandemia yo siempre he tratado de contenerlo más de la cuenta, y no solo por su condición TEA, sino como niño. Exacto. Estar más Como, atenta a claro, él, escucharlo y como todo, niño pero más allá del TEA. exacto. Y Exacto. más que nada lo que yo quería decir era que uno no se da cuenta cómo recibe lo mismo de los niños. O sea, hay veces que yo estoy, por ejemplo, un poco angustiada porque tengo que cocinar, tengo que hacer esto, qué sé yo, y de repente llega Santi y me abraza, de la nada, tomando en cuenta que él está en una condición TEA que supuestamente, de acuerdo a los diagnósticos, él no debiera tener esa capacidad de percibir
algún tipo de problema o algún tipo de pena que yo pueda tener, pero él es muy empático y él contiene de vuelta. Es increíble cómo los niños también pueden ayudar. Yo creo que hay que generar un rol como una especie de sinergia en la familia donde todos se apoyan con todos. Incluso cuando uno no está dentro del núcleo familiar, por ejemplo, si tienes a tus papás lejos o si tienes a, no sé, tus hermanos lejos, que también es mi caso, mantener contacto, aunque sea a través de medios telefónicos, para poder contener, hablar, decir lo que a uno le pasa, no tener miedo que sea de repente o vergüenza de decir, ¿sabes qué? Estoy cansada esta cuarentena, quiero salir, estoy aburrido, mi hijo, no sé, se porta mal. De repente igual verbalizar es súper bueno, porque a la larga esa catarsis también nos sirve a nosotros como padres para estar más tranquilos y poder así entregarles esa misma tranquilidad a los niños. Mm. Eso que estabas diciendo tú de que Santi, por ejemplo, no debiese, ¿no? Por diagnóstico, ser empático. Yo creo Eso es lo que que piensa la mayoría de la gente, sí, ojo. no, sí, sí, súper. Y creo que en algún momento sería súper interesante poder hablarlo como desde los mitos, ¿no? ¿Cuáles son los Sí, mitos que hay en torno a un diagnóstico en general? Porque claro, no, tiene diagnóstico de TEA, entonces no mira los ojos. Tiene TEA, no puede tener amigos. No saben tener amigos, no quieren tener amigos. ¿Se no, entiende? claro, no les Esto sirve a la como, gente. claro, esto como de siempre encasillar el diagnóstico dentro de un rango inflexible, ¿no? De Claro, características. Y finalmente no es así, o sea, no, eh, para nada. Yo creo que es que eso es lo más difícil para entender a uno como papá, cuando recién diagnostican a tu hijo, el proceso de entender lo que significa estar dentro de un espectro es muy difícil. Y entender claro, también que no es que... pero ¿qué No, hacen los dime. papás ahí? ¿Qué hacen los papás ahí? Van a buscar a internet, ¿no es cierto? Y Sí, googlean rápidamente y y la salen cantidad de pura lesión. información, o Sí, sea, y todas las informaciones se contradicen en algunos casos. Yo fui de esas mamás que googleé todo, y una vez que me dieron el diagnóstico, busqué, pero por todos lados, googleé por todos lados, busqué papers así, bueno, por todas partes, y me pasó que había información que se contradecía entre sí, entonces a veces quedaba como a la deriva porque decía, no entiendo, y después dije, ya no importa, me voy a dedicar a mi hijo, y con el tiempo voy a ir entendiendo, y a la larga uno se acostumbra al ritmo de ir a terapias, de que el niño da avances, y tú te das cuenta y ahí uno me empieza a entender el espectro. Por ejemplo, yo entiendo el espectro como no es algo lineal. Hoy en día lo veo absolutamente. así. Y veo que mi hijo hoy en día tiene ciertas potencialidades y también tiene algunas dificultades, pero no van a ser las mismas que va a tener el mes siguiente. Menos a fin de año, van a ser distintas. Es por eso Entonces, que desde la literatura uno habla de los enfoques dinámicos y no estáticos. ¿Sí? Cuando tú hablas exacto, desde la literatura científica y mencionas como el enfoque estático, siempre es lo mismo, es lineal, ¿sí? Siempre es cuadradito, estático. Eso no se mueve, no va a cambiar. Cuando tú miras el desarrollo de un niño, Lucía, o el desempeño cognitivo de un niño desde el punto de vista estático, entonces no hagamos nada en el fondo porque ese niño no va a tener una porque zona de no, desarrollo claro, próximo, no hay potencial de aprendizaje, entonces mejor no hagamos nada porque no va a aprender. Pero cuando la mirada es una mirada dinámica, que tú sabes que va a cambiar porque el desarrollo evolutivo es así, pones todas las fichas sobre la mesa y te dedicas a hacer intervención lo más que se pueda porque sabes, porque entiendes el constructo teórico, que ese niño se va a mover de ese estadio a otro, va a avanzar, va a constantemente, crecer todo el tiempo. O sea, todo el claro. tiempo yo creo que tú te has dado cuenta como mamá que con Santi hemos Sí, evolucionado en un tránsito es eh, maravilloso. Y que sabes no qué es lo que sabemos más, cuándo para. no, para nada. Y eso Exacto. para mí es lo más increíble de vivir con una persona en esta condición de autismo. Que la primera sensación que te da cuando te da el diagnóstico, decir, chuta, mi hijo va a tener unas limitaciones para siempre, ese pensamiento en mí cambió. Y para mí es, siempre me sorprendo y estoy con la expectativa de ver más. Yo sé que Santi da más y me impresiono cada vez, y esa impresión y esa capacidad de superación que él tiene, a mí me enorgullece muchísimo. Entonces es súper importante, y en base a eso también yo quería decir, eh, a mí me hubiese gustado como mamá haber empezado a buscar ayuda y buscar la terapia antes. Nosotros ¿A tomamos qué la edad? decisión, ¿A qué nosotros edad? llegamos con Santi como estaba a un mes de cumplir 4 años.
Sí, me acuerdo. O sea, me acuerdo cuando llegaron, pero no me acuerdo la edad. Él, ¿Eran él 4 años? tenía tres, él tenía 3 años, 10 meses, porque en Mm, enero cumplía año y nosotros fuimos en noviembre a Psicoduca. Yo no mm. fui antes porque obviamente hay una parte de uno que es como de negación y también de no saber. Yo no ¿Sabes sabía cuánto cómo tiempo, podía, sabes cuánto tiempo transitan los papás desde que pesquisan o se dan a que cuenta de toman la que decisión? algo está pasando con el desarrollo de mi hijo, algo no me cuadra y tomo la decisión de ir a consultar? Pasa casi un ¿Cuánto es? año en general. Sí, Un sí, año, es Lucía. así. Es así, porque O sea, nosotros, cuando Santi es tenía mucho. 3, sí. Y lo otro es eso. Bueno, sé, pues, al año, si yo ahora me pongo a ver para atrás, digo, Santi al año 2 empezó a tener algunos retrocesos respecto a su desarrollo. Yo ahí debía haber hecho la alerta. Pero lo que me decía todo el mundo, no es que es muy regalón, no es que es hijo único, no es que es muy chiquitito para que hable. Entonces uno como que, como te tratan de calmar con esos mensajes, uno como que ya se relaja y dice, ya, más adelante voy a tomar carta en el asunto. Y ese es un error. ¿Pero Entonces, eso cuánto es es más importante. adelante? ¿Cuánto es más adelante? Porque Imagínate, tú pues, dices, más yo demoré un adelante, año y pasa un medio más o menos. año, más o menos. Claro, entonces, y es Mucho importante saber tiempo. porque mucha gente, sí, exacto. Yo digo, ¿cuánto Mucho él tiempo. podría haber avanzado si lo hubiese llevado antes? Ahora, eso es un cuestionamiento que ya igual descarté porque tampoco voy a estar toda la vida como castigándome Ya por no haberlo pasó. hecho antes, No, no, pero no, no. Santi, gracias a Psicoduca, igual ha avanzado muchísimo y yo sé que puede mucho más. Pero a la larga voy con esto más que nada para decir que, por ejemplo, yo no sabía que hoy en día el diagnóstico TEA se puede hacer prácticamente desde el año. ¿Había leído por ahí? Sí, sí, lo que pasa es que Desde hoy los día, 12 meses, año y medio. desde los 12 meses en adelante, uno puede hablar de rango de preocupación. Hola, guapo. De rango de preocupación, ¿no? ¿Cuánto me preocupo frente a estos síntomas que estoy observando? Pero Claro, la evaluación es muy clínica, es muy de observar al otro, ¿no? Y a los 12 meses, exacto. chiquitito todavía, Lucía. Pero hay casos que efectivamente a los 15 meses, al año y medio, 18 meses, la sintomatología aparece. Entonces, no hacer un diagnóstico temprano impacta en el desarrollo de ese niño, porque inicia la terapia tarde. Claro, pero quizás de repente es importante decirle a los papás que si tienen algún tipo de, si tienen desde la intuición incluso, de que sabes que aquí hay algo distinto, igual preguntar. Hay Independiente de que te familias que digan, lo sabes hacen. que es muy chiquitito para tener un diagnóstico. Ya, pero podríamos reforzar algunas cosas para ver cómo él reacciona, para ver si efectivamente está generando algún tipo de comportamiento asociado a una condición de espectro autista. Yo creo que se puede hacer. Más que nada esa es mi invitación para, como si yo tuviera que darle un consejo a alguien que tiene un niño que no está hablando o que da algún otro tipo de sintomatología. Oye, pregunta. Independiente de que sea muy chico, pregunta igual. Uno no pierde nada Esto, con preguntar. esto es como cuando te dicen, oye, la literatura o la evidencia científica dice tal cosa, pero hay una intuición de mamá que tú, yo Claro. estoy en proceso, no estoy como avanzada como tú de mamá, pero hay una intuición cuando te dicen, oye, da lo mismo lo que el resto diga, da lo mismo la literatura que está a tu alrededor, si tú lo sientes y es una intuición de mamá, hazlo. Tiene Sí. mamá. Porque en el fondo, esa intuición de mamá la tienes solo tú. Y si tú sabes que algo está Exacto. pasando en el desarrollo de tu hijo, lo más sensato, Lucía, es consultar a tiempo. Y hay familias que lo hacen, fíjate. Hay familias que van y dicen, mira, ¿sabes qué? Tengo sospecha, tengo duda. Bien, hagamos la Exacto. evaluación, miremos qué está pasando. Hay casos que decimos, nada, vayas a la casa, está todo bien. Y otros casos que decimos, ojo con esto. Pero yo creo que igual es importante porque también sirve, porque las personas que quizás tú les dices, vaya a llevar a casa, por último igual aprenden de la condición TEA. Entonces, su Exacto. hijo no tiene, pero él te ¿No hace tiene qué? esto, ya, claro, pero a la larga igual educaste a una persona y le hiciste entender respecto a la condición de espectro autista. Entonces igual sirve. Sí, Y porque a la súper. larga uno nunca sabe, o sea, el otro día estaba viendo, ¿eran cuántos? 144, uno de cada 144 niños es Más o diagnosticado menos. con Sí, TEA, ¿cierto? 160. Sí, más o menos. 160, ya. O sea, ojo, que son datos extranjeros, no son datos chilenos, ¿no? En Chile No, porque eso, no en, tenemos en estadísticas. Chile, que Sí, también estamos al debe en eso, increíble, sí, increíble cómo estamos al debe en esa información. Porque eso les sí. daría un rango de trabajo como yo, o sea, generaría ya una priorización del trabajo en niños en condiciones espectro autistas. No, y Y desde las políticas adultos, públicas podrías saber dónde poner los recursos y qué hacer en el fondo.
Claro, por supuesto, por ejemplo, mucha gente no sabe que la atención temprana, que es lo que se hace en Psicoeduca, es esencial para mantener y mejorar el desarrollo de un niño en condiciones preautistas. Hay un montón de adultos con TEA hoy en día en Chile, Sí. que incluso muchos no diagnosticados que creen que tienen, no sé, no tienen idea de lo que les pasa, pero se sienten completamente fuera de lugar, que no tuvieron Sí. la posibilidad que, por ejemplo, tiene hoy mi hijo, que es de estar trabajando hoy en día, ahora Sí. que es Y bueno, chiquitito. y sin hablar del grupo de adultos que, como dices tú, que está ahí en casa y que no está haciendo mucho, que digamos, ¿no? Y está ahí medio abandonado porque no existen los programas, no hay instituciones, están como ahí Claro, en el limbo, ¿no? De haber sido diagnosticado y de estar ahí en casa, no sabemos haciendo qué. Ahí Chile tiene una deuda importante. A mí me parece claro. súper interesante este espacio, Lucía. Creo que aprendo yo también mucho de ti como mamá en la experiencia. Y también nos motiva a seguir haciendo cosas por los niños y no solo desde la terapia, Exacto. sino también estos espacios a la comunidad que nos permiten enseñar, orientar, informar para que la gente pueda tomar buenas decisiones y avanzar en temas de infancia, que es lo más importante para nuestro país. ¿Te parece Así si la es. próxima semana hablamos sobre los mitos en el diagnóstico de TEA? Me parece genial. Sería Lo voy a dejar súper anotado. bueno. Sí, hablemos sobre los mitos de la condición de TEA y también invitamos a la familia a que si nos quieren preguntar, quieren comentarnos alguna cosa, por favor ocupen nuestras plataformas de redes sociales y ahí vamos a estar respondiendo junto a Lucía desde la visión de ella, no como mamá de un niño en condición de TEA, y también desde la visión nuestra de Psicoeduca, un poquito más especialista, pero siempre con el objetivo de aprender cooperativamente, que yo creo que es lo más enriquecedor de estos Sí, espacios. sin duda. Yo voy a abrir también algunas sillas de preguntas en mis redes sociales para mis contactos, Genial, más mis conocidos, para que de cierta manera traten de alguna forma de, ¿cómo se dice esto? Definir qué es para ellos el TEA y ver ahí también podemos sacar algunos mitos desde el punto de vista de la gente que quizás no tiene un cercano en la condición. Así que los invito también a que pregunten, a que informen. Y también habíamos hablado en un principio de la discriminación. Si alguien está en una situación de discriminación, yo creo que sería igual sí, importante que nos contacten y a ver si podemos guiarlos en algunas cosas para poder totalmente, ayudar en ese caso. ¿Mm? totalmente. Bueno, nos conectamos la próxima semana, Lucía. Un abrazo gigante para ti, para Santi. No creo que Igual nos para veamos ti, esta semana, Valesca. pero estamos en contacto No, siempre. así es, así es. Cuídate Y mucho, dejamos que estés muy bien. ay, muchas gracias. Los dejamos a todos invitados para la próxima semana a escucharnos acá en este live junto a Lucía, a conversar de niños, de autismo y de muchas otras cosas más que estoy segura que van a ser muy interesantes para ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Que estén bien. Nos vemos el Chao, lunes, que chao. estén bien. Chao.